lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8 de la mañana con 7 minutos. Más adelante estará con nosotros Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, con quien vamos a generar reacciones en torno a la detención el pasado viernes de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio ocurrido en septiembre pasado. Atentos, más adelante estaremos con ese diálogo. Antes, les decía que el día de hoy, martes 3 de enero del 2023, empieza formalmente la campaña electoral, que se extenderá hasta el próximo 2 de febrero, el jueves 2 de febrero. En atención a que el domingo 5 de febrero serán las elecciones, en donde renovaremos autoridades seccionales, alcaldes y alcaldesas cantonales, así como concejales y concejalas cantonales, urbanos y rurales, también prefectos y viceprefectos o prefectas y viceprefectas provinciales, miembros de las juntas parroquiales rurales, digamos eso en el plano de las elecciones seccionales. Además renovaremos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nos pronunciaremos en torno a las 8 preguntas del referéndum constitucional que ha propuesto el presidente Guillermo Lasso. El ingeniero José Cabrera nos acompaña telemáticamente, él es consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo le va, consejero? Bienvenido, buenos días y un venturoso 2023. Buenos días, Fabricio, buenos días a la ciudadanía, gracias por sus buenos deseos, de igual manera un feliz 2023 para usted, para su familia, para todos los compañeros de la emisora. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país, estoy a las órdenes. Gracias a usted por atender esta entrevista. Bueno, ¿qué significa el inicio de la campaña electoral? ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque está claro que hace rato los candidatos y organizaciones políticas están en campaña, están haciendo proselitismo, participan de concentraciones, hacen recorridos, organizan mítines, pero sobre todo uno se encuentra con cualquier cantidad de pancartas, de afiches, de gigantografías en las carreteras y en las ciudades. ¿Cuál es la diferencia de esta realidad que ya se ha estado viviendo en los últimos meses con lo que debe comenzar a partir de hoy? Consejero, tenga la bondad. Sí, Fabricio, lamentablemente ha sido público el tema de la pre-campaña, que podríamos llamarle, porque de acuerdo al calendario electoral, la campaña electoral empieza hoy 3 de enero hasta el 2 de febrero, como usted lo había indicado. Sin embargo, hemos sido testigos de la cantidad de propaganda. En varias provincias se procedió a bajar las vallas publicitarias que no tenían autorización, a tomar las evidencias para denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral esta grave infracción electoral. Esperemos que en los próximos días ya el Tribunal Contencioso Electoral empiece a tomar las sanciones respectivas hacia quienes han infringido el tema electoral. Es lamentable cómo se lanzó la campaña luego de la convocatoria del proceso electoral. Tenemos que, después de esto, ver unas reformas al tema de la pre-campaña, porque es inaudito la forma como todas las organizaciones políticas, los candidatos, han procedido a realizar una campaña anticipada sin respetar lo que dice la ley. Recordemos que, de acuerdo a la ley, el tema de campaña anticipada está tipificado en el artículo 278, numeral 7, en el que indica que es una infracción grave, por lo tanto puede tener una multa de 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados. La destitución o suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. Entonces es un tema que el Tribunal Contencioso Electoral irá conociendo, igual que nosotros. Para el control de gasto electoral serán tomados en cuenta todos estos valores que han sido utilizados. Hoy empieza la campaña, el Consejo Electoral tiene que controlar que no exista en los mensajes temas que induzcan a la violencia, al racismo, a la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política, el tema de violencia contra la mujer, la utilización de niños en campaña, niños y niñas. Entonces todos esos temas tenemos que ir controlando en los spots publicitarios que el Consejo Electoral autorizará.
es un problema de que hay varios vacíos en la ley que tenemos que ir controlando, porque si asoma una pared pintada, no la organización política o el candidato puede decir: yo no he mandado, a alguien, una persona X mandó o ha pintado y no es mi responsabilidad. Entonces es un tema un poco complicado que tendremos que cambiar la ley, pero muy a detalle, de tal manera que existan sanciones y se pueda cortar este tema, y que los candidatos y organizaciones políticas se rijan a lo que dice la ley. Sí, de acuerdo. O sea, en el tema de pintar las paredes, que yo he visto en un montón de sitios, en las carreteras sobre todo, está claro que la organización política o el candidato puede decir: no fui yo, fui algún partidario, alguien que está promoviendo mi candidatura, pero yo no puedo responder por aquello. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con afiches que son contratados en las carreteras o en determinados cantones? ¿Qué pasa con las gigantografías? ¿Qué pasa con otro tipo de formas para posicionar la imagen de un candidato previo a la campaña electoral, consejero? Sí, es el mismo caso, porque en los afiches, en las gigantografías, por ejemplo, debería tener quién imprimió para poder hacer seguimiento, quién ordenó esa impresión de gigantografías, pero no hay, y simplemente el candidato o candidata procede a decir: yo no he mandado a poner esas gigantografías, o yo no he mandado a imprimir. Entonces es un tema bastante complicado, y que definitivamente la ley debe reformarse, y reformarse, no vuelvo a insistir, a detalle, para evitar este tipo de evasiones que se da, que aunque yo no he mandado a poner esas gigantografías, o yo no he mandado a imprimir esos documentos. Entonces es un tema bastante complejo, y que tenemos que, luego de este proceso electoral, con estas experiencias que hemos tenido, ya entrar a pedir las reformas que se deban realizar conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral, pedir a la Asamblea, porque recordemos que nosotros podemos pedir las reformas, pero quienes deciden es en la Asamblea, que también pertenecen a organizaciones políticas y que algún rato pueden ser candidatos. Pero por ejemplo, consejero, digamos, uno puede entender que hay, por ejemplo, sectores del país en donde, incluso por un tema operativo y logístico, probablemente no pueden llegar. O sea, se me ocurre, yo viajé el último feriado a la provincia de Esmeraldas, y en la Unión de Quinindé ya me encontré con un montón de afiches y de gigantografías de los candidatos, en Quinindé igualmente, y hasta llegar a Esmeraldas. Ya, digamos que probablemente ahí es un poco más complejo, tal vez por la distancia, etcétera. Pero ayer también el fin de semana se conoció de lo que había pasado en el puente de la Unidad Nacional, que enlaza a Guayaquil con La Puntilla, y de allí con el Cantón Durán. Yo no sé si ustedes tuvieron alguna denuncia en concreto, porque finalmente quien dispone el retiro de toda esa publicidad electoral que no estaba autorizada fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ingeniero. Bueno, primero la distancia, no hay excusa para eso, porque las 24 delegaciones provinciales tienen la competencia de realizar su control en vías, que así le llamamos, el control en vías en cuanto a lo que es fiscalización. Sí, en los medios de comunicación he podido ver el tema del puente de la Unidad Nacional, que el Ministerio de Obras Públicas, me parece, ha tomado el control, ya que se estaba utilizando infraestructura del Estado para colgar esas vallas publicitarias. Nosotros, como Consejo Electoral, al menos yo no he conocido que exista ninguna denuncia sobre el tema, sino en los medios de comunicación se pude observar que se bajaban esas pancartas por parte del Ministerio de Obras Públicas. Ya, pero sobre eso del puente, ¿ustedes oficialmente no recibieron alguna denuncia o no hubo ningún control? Bueno, como denuncia no he conocido. Como le digo, en la noche de ayer en los medios de comunicación pude ver ese tema, pero como denuncia no lo he visto. No sé desde qué tiempo estuvo colgado esas pancartas. Conversaré ahora con la delegación de Guayas para saber más a detalle
qué es lo que sucedió y desde cuándo estuvieron esas pancartas. Solo supe que ayer en el transcurso del día el Ministerio de Obras Públicas procedió a retirar esas gigantografías. ¿Pudo haberse dado una omisión de la delegación electoral del Guayas en este caso en específico? Bueno, no creo que haya habido una omisión, por eso tengo que primero averiguar para pronunciar sobre ese tema, porque no sé desde cuándo estuvieron esas pancartas exhibidas de la Unidad Nacional. No conozco a detalle ese tema, más lo que vi en el noticiero. Ingeniero José Cabrera, ¿cómo se va a dar la distribución de las franjas publicitarias igualitarias que son financiadas por el Estado? Hay que recordar que los candidatos y las organizaciones políticas por sí mismas y mismos no pueden pautar directamente con recursos privados publicidad en los medios de comunicación social, sino que esto tiene que ser financiado con las franjas que proporciona el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se va a dar esa distribución a partir de hoy, consejero? Bueno, el tema de la promoción electoral, se fijó ya un presupuesto para ese tema, aproximadamente 12 millones. Los medios de comunicación se calificaron para poder realizar esta promoción electoral. Los candidatos y organizaciones políticas tienen que presentar al Consejo Electoral sus spots publicitarios para, con autorización del Consejo, puedan ser pasados en los diferentes medios de comunicación. En cuanto a los valores para cada uno de los candidatos, hoy a las 8:30 de la mañana tenemos sesión de pleno para ya definir los valores, una vez que hemos conocido la totalidad de candidatos que participarán en este proceso electoral, y de acuerdo a eso se designarán los valores que serán pagados a los medios de comunicación. No se entregan a los candidatos, sino directamente se paga a los medios de comunicación estos valores. Entonces, es así como está definido la promoción electoral para los candidatos, a las seccionales, de igual manera a la campaña por el sí o no en el tema del referéndum. En cuanto al tema de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recordemos que la ley indica que es exclusiva potestad del Consejo Nacional Electoral. Los candidatos u organizaciones políticas sociales no pueden hacer campaña, sino únicamente el Consejo Electoral puede hacer la promoción a través de información de la hoja de vida y de los planes de trabajo. Recordemos que también ya está desde hace algunos días en la página web del Consejo Nacional Electoral y en el aplicativo CNE App toda la información, tanto de los candidatos a las seccionales de todo el país, como la información al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como las preguntas, sus anexos, considerandos del referéndum. Toda la información de estos dos procesos que se llevará en el mismo día está en la página web y en el aplicativo móvil del Consejo Nacional Electoral. Me envía un mensaje uno de mis colegas desde la provincia de Loja y me refiere lo siguiente. Le voy a dar lectura al mensaje que recibo del colega. Me dice: los medios de comunicación no tienen ningún tipo de información por parte del CNE para proceder con la pauta electoral. Me escribe desde Alamor, provincia de Loja. En las elecciones anteriores enviaron un cronograma un mes antes de que inicie la campaña. Ahora no tenemos nada. Me dice el colega consejero. Bueno, voy a tomar nota del medio de comunicación, porque tengo entendido que todas las delegaciones provinciales incluso tuvieron reuniones con los medios de comunicación para informar todo el tema de promoción electoral, incluso los trámites en el momento de que se tenga que realizar el pago, qué documentos debe presentar para poder realizar el pago. Me llama la atención este tema. Sí, tomaré nota del medio de comunicación para averiguar qué es lo que ha sucedido, por qué no está informado este medio de comunicación acerca de este tema. ¿Cómo se va a establecer la regulación de la campaña electoral en redes sociales, si es que la hay? Es decir,
¿Hasta dónde pueden llegar ustedes? Bueno, de acuerdo a la ley, incluso a la reforma del 2020, el Código de la Democracia, los medios de comunicación en los cuales el Consejo Electoral puede realizar la promoción y tiene el control del contenido es en medios escritos, radiales, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, que no quiere decir redes sociales. El contenido en redes sociales no podemos controlar por un pronunciamiento que existe de la Corte Constitucional. Lo que sí podemos verificar en ciertas redes sociales es el gasto que realizan los candidatos o las organizaciones políticas en cierta red social, no en todas, y el contenido no podemos controlar por este pronunciamiento de la Corte Constitucional. O sea, ustedes sí podrían verificar cuánto tal vez los candidatos pautan en Facebook, o cuánto invierten en YouTube, o cuánto invierten en publicidad en Twitter o Instagram. Eso sí se puede, digamos, revisar para imputar ese gasto al gasto electoral, consejero. Sí, eso sí podemos revisar. Es más, en Meta es público la exposición de los valores que han incurrido los candidatos, las organizaciones políticas, y nosotros podemos tomar esa información para sumar al gasto electoral que han tenido los candidatos y candidatas. Ya, pero no pueden suspender la publicidad en redes, eso no hay cómo. Eso no podemos, contenidos no podemos controlar, el gasto podemos verificar, eso sí, pero controlar el contenido no, por un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Oiga, estoy leyendo acá un mensaje que está en sintonía la ex asambleísta Silvia Salgado, y dice: ya publicaron los montos para promoción electoral, disminuyeron en 50% respecto del proceso anterior. Ejemplo, Imbabura $300 para juntas parroquiales, dice Silvia Salgado. ¿Es verdad que hubo una disminución, consejero? Sí, ha habido una disminución en lo que es el fondo de promoción electoral. Recordemos, en el 2019 fue como 35 millones, en el 2021 como 20 millones y ahora son 12 millones lo que se ha presupuestado para lo que es promoción electoral. Pero esta disminución, ¿por qué se ha dado, consejero? Es temas económicos del país. Estamos cumpliendo lo que dice la ley, pero sí se ha hecho una disminución en el tema de promoción electoral. ¿Cómo, a su vez, dejando la parte de las elecciones seccionales, cómo ustedes como Consejo Electoral van a supervisar el tema de la campaña del referéndum constitucional, que también significará un pronunciamiento de los ecuatorianos el domingo 5 de febrero junto a las elecciones? Bueno, son dos procesos diferentes que se realizarán en el mismo día. El uno es elección de los candidatos de las seccionales y Consejo de Participación Ciudadana, y otro es el de referéndum. Por esa razón se han creado dos fondos de promoción, el uno para las seccionales y el otro para lo que es la promoción del sí y del no. En el caso del sí se han calificado dos organizaciones, que es el Movimiento Creo y el Partido Avanza, y para el no, el Partido Unidad Popular, Movimiento Político Revolución Ciudadana, Partido Socialista Ecuatoriano y la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UPTE. Para este tema se ha presupuestado 903.843,16 para lo que es promoción por el sí y por el no, de tal manera que el 50%, 451.921,58 será para el sí, y un valor similar, 451.921,58 para el no. Todos los spots publicitarios sobre este tema tienen que pasar por el control del Consejo Nacional Electoral, y ahí tenemos que verificar que no se mezclen estos dos procesos. Una cosa es la promoción de los candidatos a las seccionales, y otra cosa es la promoción del referéndum. Nosotros controlaremos, porque es potestad del Consejo Electoral, la autorización
para la promoción, para lo que es promoción electoral, tanto de candidatos como del referéndum. Algo adicional que acabo de recordar, consejero. Hubo una denuncia en los últimos días respecto de que en Guayaquil, la alcaldesa, que desde hoy entra en licencia para buscar la reelección, la abogada Cintia Viteri, había en su campaña, estaban facilitando el acceso a cilindros de gas en la ciudad de Guayaquil. O, por ejemplo, hay decisiones como la eliminación de las multas de tránsito en la ciudad de Guayaquil. ¿Eso hay cómo regular o no? Bueno, todas esas evidencias, no solo de la alcaldesa, hay varios candidatos que han estado con este tema de repartos de tanques de gas, etcétera. Se ha tomado las evidencias y se ha enviado hacia el Tribunal Contencioso Electoral estos temas para que sean sancionados. De igual manera, si se ha utilizado bienes del Estado, la Contraloría General del Estado está trabajando conjuntamente con el Consejo Electoral en estos temas. Nosotros tomamos las evidencias e informamos a los organismos de control, en este caso de la Contraloría General del Estado, ya que los bienes del Estado no se pueden topar para campaña electoral. Correcto. Consejero, le agradezco por el tiempo y que tenga un buen día. Muy amable. Gracias, Fabricio, siempre a las órdenes. Un buen día. Muy gentil. Al ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, con los detalles del inicio oficial de la campaña. Más allá de que se lo dijimos, está claro que hace rato comenzó la campaña para los sujetos políticos, para las organizaciones y también por los candidatos. Ha sido, en ese sentido, autocrítico nuestro invitado. Ha atribuido a un tema legal que habrá que reformar. A mí me parece que el establecer que hoy empieza la campaña termina siendo una mentira, porque ya la campaña comenzó hace rato. Lo que comienza desde hoy es, evidentemente, la posibilidad de que los candidatos y los sujetos políticos puedan acceder a publicidad electoral financiada, obviamente, con las franjas que establece el Estado para promoción de carácter electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.